Los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, enfurecieron a los trabajadores argentinos, quienes se han percatado que los recortes que pregonaban con la motosierra el entonces candidato a la presidencia, Javier Milei, iba dirigido a sus bolsillos, con medidas como la de no renovación de los contratos con el Estado, la devaluación de la moneda y la reducción de los subsidios. El secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina y diputado nacional del partido Frente de Todos, Hugo Yasky, ha decidido no permanecer callado, criticando duramente las medidas de Milei, al tiempo que ha denunciado ante organismos internacionales el protocolo Bullrich, el que, según él, está usando como disciplinador social para evitar que el pueblo se manifieste. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El costo de la motosierra lo pagarán los sectores populares. Todas las perdigonadas son para la gente y se tendrán que hacer cargo los que gobiernan. Estas serían las duras declaraciones del secretario general de la Central de Trabajadores Argentina y diputado nacional del partido Frente de Todos, Hugo Yasky, respecto a las primeras medidas económicas tomadas por el recién elegido presidente del país, albiceleste. Y es que para el representante de la clase trabajadora, la casta, contra la que tanto pregonaba Javier Milei durante la campaña electoral, resulta siendo los jubilados, los empleados públicos, los trabajadores, en definitiva, el pueblo argentino. El líder sindical se despachó en contra de las medidas anunciadas por el ministro de Economía del nuevo gobierno, Luis Caputo, entre las cuales sobresalen la devaluación de la moneda, la reducción de los subsidios y la liberación de los precios en las importaciones, los cuales, según indicó, son un paquete de medidas recesivo y brutalmente regresivo que abre la puerta a la hiperinflación y al desempleo. Y es que a nadie le cabe duda de que efectivamente subirá el número de desempleados como consecuencia de los anuncios del ministro respecto a que no se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año. Se reducirá el número de ministerios y secretarías y, como si todo esto fuera poco, tampoco habrá nuevas contrataciones de obras públicas por parte del gobierno. Al respecto, Yasky predijo lo siguiente: estas medidas van a significar decenas de miles de despidos, no solo en el sector público, sino también en el privado, por la caída estrepitosa del consumo y la actividad, generando un brutal hundimiento en los ingresos de toda la población. A este apocalipsis se adiciona el tema de la hiperinflación. Sobre este, el diputado advirtió lo siguiente: la devaluación del 50% del peso, sumada a la quita de subsidios y el levantamiento de todo tipo de control de precios, provocará una escalada inflacionaria con el único anclaje de la recesión provocada por el vaciamiento de los bolsillos de las familias argentinas. La medida, que según las propias palabras del ministro, sinceró el tipo de cambio oficial, pasando de pagar por $1 366 pesos al día del anuncio a pagar 785 al día siguiente, implicó una devaluación superior al 50% anunciado. El incremento de la tasa de cambio por encima del 110% fue argumentada por Caputo como un incentivo adecuado para que los sectores productivos aumenten su producción, lo que fue criticado por Yasky, quien al respecto dijo lo siguiente: de esto resultará una transferencia fenomenal de riqueza de la enorme mayoría del pueblo a los oligopolios, los agroexportadores y el sector financiero. La reducción de los subsidios a la energía y al transporte, anunciada por el ministro, también fue un tema de análisis del sindicalista, quien concluyó lo siguiente: la fuertísima retracción del gasto público, que incluye desde recortes salariales, despidos, cierres de programas
y congelamiento de salarios y programas sociales redundará en una fenomenal espiral recesiva que afectará a toda la actividad económica, generando desocupación y más pobreza. Y es que para Yasky, los anuncios de Caputo, según sus propias palabras, muestran la decisión brutal de hacerle pagar a los sectores populares el precio del ajuste que reclama el Fondo Monetario Internacional y los poderosos operadores económicos locales. Como si se tratara de un presagio tras el anuncio de los recortes, el pronunciamiento de la directora del fondo, Kristalina Georgieva, se dio precisamente en este sentido. La economista búlgara anunció que recibía con satisfacción las medidas, asegurando lo siguiente: este es un paso importante hacia la restauración de la estabilidad y la reconstrucción del potencial económico argentino. Ante la declaración de la funcionaria, la Central de Trabajadores Argentina, de la cual es secretario Yasky, junto con la Confederación General del Trabajo de la República Argentina y la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, solicitaron de manera urgente la intervención de la Organización Internacional de Trabajo, radicando ante la oficina del director una demanda en contra del gobierno de Milei. En la misma denunciaron que el plan de ajuste fiscal y cambiario anunciado por Caputo generaría una fuerte aceleración del proceso inflacionario, dinamitando el poder adquisitivo de los trabajadores formales e informales, de la economía social y solidaria, de los cuentapropistas y autónomos, así como también de jubilados y pensionados. Como soporte de lo dicho, recordaron que el mismo ministro de Economía había dicho que las medidas anunciadas ubicarían el índice inflacionario mensual entre un 20 y un 30%, al menos por los próximos 4 meses, lo que pondría a millones de argentinos, según indicaron, en una situación socioeconómica desesperante, sin garantías de poder acceder a sus necesidades básicas. Además, llamaron la atención sobre el denominado Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el corte de vías de circulación, que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, 48 horas después del anuncio del que llamaron el mayor plan de ajuste económico de la historia del país, siendo utilizado como un disciplinador social al impedir las manifestaciones en contra del mismo. La resolución para el mantenimiento del orden público, bautizado popularmente como el Protocolo Bullrich, autoriza a todas las fuerzas federales a intervenir en caso de que se presenten impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, causados por cualquier concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos, lo que a todas luces representa una vulneración del derecho a la protesta. El evidente agravio a la libertad sindical hizo que 1.700 firmantes impulsaran una acción conjunta ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dejar sin efecto el Protocolo Bullrich. Entre los denunciantes se encuentran miembros de la principal central sindical del país, la Confederación General del Trabajo, las abuelas y madres de Plaza de Mayo y diversas organizaciones políticas y sociales. En el comunicado explicaron que la mayoría de las pautas de actuación policial y estatal de dicho protocolo eran incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos en normas locales, en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos. A las acciones de las organizaciones argentinas se unió la de la Central de los Trabajadores Uruguayos, conocida como PIT-CNT por sus siglas, quien publicó una declaración en la cual expresaron que las medidas anunciadas por Caputo eran un brutal ajuste que caía directamente sobre las jubilaciones, las pensiones y el salario de los trabajadores. El movimiento sindical del país vecino mostró su solidaridad con el que llamó el pueblo hermano de Argentina, ante la embestida del gobierno de Milei, el cual describió como reaccionario y negacionista de los derechos de la gente, ofreciendo su apoyo para enfrentarlo con firmeza, recordando que los trabajadores uruguayos ya habían transitado este mismo camino de lucha y esperanza hacia una sociedad más justa,
libre e igualitaria. A las voces internacionales que mostraron su apoyo a los trabajadores sindicalizados argentinos se unieron las de la Confederación Sindical Internacional y la de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, quienes también condenaron de manera categórica la resolución emitida por el Ministerio de Seguridad de la República Argentina. Los grupos sindicales manifestaron que este era un paso autoritario que se estaba dando en medio de un contexto económico tenso en donde el gobierno de Milei buscaba implementar lo que llamaron un brutal ajuste fiscal que, sin lugar a duda, traería consecuencias sociales devastadoras. Muy a pesar del deseo del presidente Milei y su decreto de restringir el derecho a la protesta, la conmemoración de los 22 años del Argentinazo sirvió de excusa a diversas organizaciones sindicales, sociales y políticas para protagonizar una multitudinaria marcha por las calles de la capital y realizar un acto en Plaza España en contra del recién elegido presidente. Aunque la protesta mostró situaciones tensas cuando algunos de los manifestantes tomaron las calles para marchar hacia la emblemática Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, algo que las fuerzas de seguridad pretendían evitar a toda costa, amparados en el protocolo Bullrich, los sindicalizados finalmente se salieron con la suya sin que el gobierno neófito pudiera hacer nada, demostrando que la fuerza no es el camino para conseguir los cambios. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.